Bueno, una vez más, buenos días. Ya vamos a dar inicio. Esperamos 5 minutos para que se conectaran algunas personas. Eh, la misma dinámica que hemos tenido en las capacitaciones anteriores, todas las preguntas y respuestas las hacemos mediante la opción que tienen en la pestaña inferior, preguntas y respuestas, y las vamos a estar contestando. Lo que no podamos contestar durante esta hora y 30, más o menos, pues lo vamos a contestar vía correo electrónico. Entonces, pues sin más, los dejo con Edson. Gracias. Gracias, José. Excelente día a todos ahí. Ya es parte de la tarde en Brasil. Gracias a los que están con nosotros una vez más y muy bienvenidos a los que están con nosotros por primera vez. Entonces, siguiendo los encuentros aquí, hoy vamos a tener específicamente la parte de configuración del 74. Entonces, antes, una vez más, para los que están ingresando por primera vez, yo soy Edson Martendal, ingeniero de soporte técnico de la compañía Deep Sea Electronics. Vengo trabajando con Deep Sea en los últimos 5 años y tomo cuenta de toda Latinoamérica para la parte de soporte técnico y capacitaciones. ¿Ok? Muy bien. Entonces, voy a compartir aquí mi pantalla. Déjame segregar el video. José, apenas una confirmación. ¿Me escuchas bien? ¿Tú ves la presentación? Perfecto. Bueno, en este momento estoy viendo la presentación. No la has iniciado, pero sí se escucha muy bien. Ok, excelente. Muy bien. Entonces aquí les presento el temario, ¿ok? El temario de lo que vamos a ver en el día de hoy. Entonces, como primer punto, les presento, sería la presentación del controlador 73, 74, 10 y 20 MK2. La segunda parte de la presentación, vamos a ver aquí la parte del diagrama de instalaciones y algunas recomendaciones de instalaciones. Y entonces ya ingresamos en la configuración básica del controlador y sus funciones avanzadas. Bueno, como funciones avanzadas... Perdón que le interrumpa, me indican que no se ve la pantalla compartida, yo no logro ver tu video tampoco. Ah, ok. Ahora sí te veo. Ah, ok, perfecto, pero yo había deshabilitado el video y no había compartido la pantalla. Listo, entonces, gracias. Bueno, ok, gracias a ti, Mauricio, por avisarme. Bueno, entonces, una vez más, vamos a hacer la presentación de los controladores 73, 74, 10 y 20 MK2. Enseguida la presentación del diagrama de instalación y algunas recomendaciones respecto a la instalación. Y ahí ingresamos entonces en la parte de configuración básica con el software Config Suite y sus funciones avanzadas para el controlador 73-74. ¿Ok? Como funciones avanzadas, principalmente vamos a hablar del Dual Multiple Standby, la función de transición cerrada, Closed Transition. Voy a mencionar el PLC interno del controlador. Vamos a ver cómo habilitar y utilizar el Web SCADA Inbuilt. Y un poco más respecto a comunicaciones. Comunicaciones NMP, comunicación CAN y comunicación Modbus. Bueno, en el tiempo que tenemos no es suficiente para hacer un recorrido por todos los puntos de parametrización. Entonces, lo que vamos a hacer, digamos, será la parte principal de parametrización y esas funciones avanzadas. Muy bien. Entonces, aquí una presentación del 73, 7310, 7320, que es igual el controlador 7410, 7420. La presentación va a ser del 73 y la configuración del 74, y ahí entonces les voy a indicar exactamente qué diferencia tiene un controlador del otro. Bueno, ese controlador sería el controlador top de Deep Sea para las aplicaciones OutStart y OutStart in Mains Failure. Entonces, los que no son de sincronismo, ese sería el controlador top.
con más características de funciones, la memoria, procesamiento, todo. Muy bien, ¿qué tiene entonces ese controlador? Funciones avanzadas de control y protección. Van a ver ustedes aquí que hay un montón de funciones bastante complejas y que te apoyan en muchas aplicaciones. Y también funciones de protección que solo las encontramos aquí en ese controlador, que no se encuentra en los controladores inferiores. Es un controlador configurable por el config suite y también por su frontal. Podemos ajustar y cambiar algunos parámetros. Les voy a mostrar que hay una tabla que te dice cuáles son los parámetros que posiblemente se puede ajustar por el frontal del tablero. De lo contrario, hay que utilizar el software. Recursos de comunicación por la puerta 232, RS485, la puerta CAN, la puerta USB. Ese controlador posee un PLC interno, que sería el PLC, una herramienta de un controlador lógico programable que está en blanco y tú puedes programar la función que quieras. ¿Ok? Entonces, lo que te sale del convencional, aplicaciones más avanzadas o cualquier otro tema de protección, se puede programarlas por el PLC. Este controlador es lo que tiene la cantidad más grande de procesamiento, memoria, y todos los controladores de la familia Genset. Las especificaciones: es un controlador compatible para sistemas de 600 voltios, porque tiene su límite en 719 voltios fase a fase. Rango de frecuencia para 50 o 60 Hz. Tiene dos salidas de combustible, dos salidas de 15 amperios, una de combustible y otra para arranque. La operación puede ser en situaciones desde menos 30 grados hasta 70 grados Celsius. Y tiene el grado de protección IP65 por defecto, o sea, puede incluso recibir alguna cosa de agua, pero no puede trabajar inmerso en la agua. Y ese ya es un sistema compatible con el padrón Tier 4 para motores. Posee entradas análogas de voltaje desde 0 voltios hasta 10 voltios. Entradas análogas de corriente 0 a 20 miliamperios. Entradas análogas resistivas de 0, 240, 480 o 3 kiloohms. Posee conexión con pickup magnético para medición de las RPM. Las interfaces totales, entonces, serían dos salidas de alta capacidad de corriente, una para combustible, otra arranque. Otras 6 salidas DC de capacidad 2 amperios. 2 salidas por contacto seco, en el caso del 7320, porque una salida de contacto seco sería para el interruptor del generador y la otra salida de contacto seco para el interruptor de red. ¿Ok? Esa salida tiene capacidad de 8 amperios y si son contactos secos, entonces se puede conectar cualquier voltaje. Otras 6 salidas entradas análogas configurables a digitales o 8 entradas digitales. Medición de voltaje en las 3 fases, para generador y para red. Y aquí, muy importante, medición de corriente del neutro, del punto neutral, o el punto de tierra. Esa esa medición de corriente sirve para protección de corriente con la tierra, falla de corriente o punto neutral con la tierra. Tenemos máximo 250 event log, que serían las informaciones guardadas por el controlador cuando el grupo arranca o cuando se apaga por shutdown o una operación manual. Todo lo que pasa con el grupo es guardado en los event log. Funciones adicionales y otros recursos, como la comunicación JDC939 avanzada y sus funciones de ignorar alarmas en el caso que el fabricante del motor electrónico no esté 100% de acuerdo con la norma y te envíe alarmas y no quieres verlas algunas en tu display frontal. Entonces se puede ignorar algunas alarmas. La medición de frecuencia, hay 3 opciones. Entonces, por
la medición del propio generador, o por la red CAN, o por pickup magnético. Protecciones contra desbalanceo de fases, medición de potencia acumulada. Ese controlador es compatible con los módulos de expansiones para más entradas digitales, salidas digitales, entradas análogas, salidas análogas, lo que tenemos con comunicación DSI NET. Ese entonces sería un resumen, un overview de ese controlador. Ahora vamos a ver su diagrama. Ok. Déjame tomar nota aquí. Muy bien. Bueno, aquí en el diagrama, bueno, antes del diagrama, les comento. A ver, ¿por qué eso no sale? Aquí, les comento que en el documento de orientaciones para instalación o Installation Instructions, tenemos la indicación de cómo ingresar en el controlador. Aquí, cómo ingresar en el controlador para entrar en modo edición. Entonces, con el controlador en stop, presionamos el stop una vez más y el tick, ¿ok? La palomita central. Y ahí ingresamos en el modo de configuración. Y aquí hay toda la orientación de cómo ingresar con el PIN, con la contraseña, en caso el módulo esté bloqueado por contraseña. Y una vez ingresando, cómo hacemos la edición de los parámetros. ¿Ok? Bueno, aquí hay toda la orientación. Como les hablé al principio, ni todos los parámetros son configurables por el frontal. Entonces, aquí en el mismo documento tenemos una tabla indicando cuáles son los parámetros posibles de cambiarlos por el frontal del tablero. ¿Ok? Entonces aquí hay una tabla con todo el contenido que se puede cambiar. Muy bien. Ahora regresando aquí para la parte del diagrama de instalaciones, como todos los controladores DeepC, la herramienta otra vez. Como todos los controladores DeepC, el terminal 1 y 2 son los positivos y negativo y positivo. Muy importante aquí, muy importante, que el negativo de la batería esté conectado con el punto de tierra. ¿Ok? Eso es muy importante para mantener la misma referencia con toda la instrumentación y para que tengamos aquí un canal de fuga de inducciones electromagnéticas cuando necesario. Bueno, para las entradas análogas se recomienda que el punto de tierra esté en el bloque del motor, ¿ok? Y que sea el único punto en el bloque del motor. Además de eso, en la terminal 4 y 5 son las terminales de alta capacidad de corriente, 15 amperios, cada una de las terminales. Y internamente están conectadas con el terminal 3. Entonces aquí hay un contacto en serie, terminal 4, terminal 3. Otro contacto en serie, terminal 5 con terminal 3. El terminal 3 sería el terminal de la entrada de emergencia. O sea, si accionamos aquí la emergencia, ya no tenemos el positivo en la terminal 3. Y por consecuencia, ya no podemos accionar el combustible y el arranque. Muy bien. Las demás salidas digitales y entradas digitales, ¿ok? Las entradas digitales con la misma referencia del negativo de la batería con el tierra. Terminales 24, 25, 26 para comunicación con motor electrónico. Aquí es muy importante la orientación de que la pantalla del cable de comunicación no la debemos conectar también en el lado del motor y sí solamente en la terminal 26 del motor electrónico. Así se puede neutralizar las inducciones electromagnéticas. Bueno, ese es básicamente
el diagrama del 74 y 74, 10 y 20. Entonces, como les comenté, hay una diferencia con los controladores 73. Y aquí está la diferencia. Además de la puerta 232, además de la puerta 485 y de la puerta CAN, desde arriba y abajo, adicionalmente en el 74 tenemos una puerta Ethernet. La puerta Ethernet nos va a dar la conexión para el protocolo Modbus y SNMP. Además de darnos acceso al WebSCADA inbuilt, que vamos a ver enseguida en la configuración. Enseguida, una puerta adicional CAN para otros dispositivos comunicación que no sean los motores electrónicos. La puerta DSC-NET para los módulos de expansiones, entradas, salidas y otras cosas que necesitan. Terminales 21, 22, 23 para conexión del pickup magnético. Y bueno, aquí las conexiones de TP y TC, del generador y de la red. Y aquí lo interesante sería la conexión del TC para medición de corriente del punto neutral. Y vamos a ver después en la parte de protección qué importancia tiene eso. Los terminales 35-36, contacto seco normalmente abierto para el comando del interruptor del generador. Terminal 33-34, contacto normalmente cerrado para comando del interruptor de la red. O sea, si hay algún problema en el controlador, la terminal 36-37, 35-36 queda abierto y el comando de red queda cerrado. ¿Ok? Por seguridad. Excelente. Entonces aquí sería la presentación del diagrama de instalaciones. Antes que ingresemos en la parte del software, ya hacemos nuestro primer break. Y José Molina me dice si hay alguna pregunta o no, por favor, algún comentario, alguna inquietud. Pues Edson, por el momento no tenemos preguntas, entonces creo que podemos continuar. Ok, excelente, gracias José. Seguimos entonces. Vamos a ingresar entonces ahora con la parte del software. Y aquí estamos. Ok. Ok. Bueno, ya estamos ingresando en el software del 74. Les pido, bueno, después en el breaker les pido un segundo para conectarme con el 74. Ahora me doy cuenta de que estaba haciendo pruebas con un 86 y tengo conectado un 86 aquí, pero no hace mucha diferencia por ahora. Pero al momento de mostrarles el WebSCADA, me gustaría conectarme con un 74 para que vean lo sencillo que es tener el monitoreo remoto con el WebSCADA inbuilt del controlador. Pero por el momento seguimos aquí con la parte de configuración. Como les comenté, no vamos a pasar por toda la configuración, vamos a pasar por los principales puntos. ¿Ok? Y bueno, y después, si tiene alguna otra duda, alguna otra inquietud, ustedes me preguntan. El primer punto de configuración aquí en el Model Options son simplemente informaciones. Estamos customizando el controlador. ¿Ok? Entonces, el primer punto serían apenas informaciones, una descripción de tu controlador, de tu grupo, de tu proyecto. Enseguida tenemos 4 LEDs virtuales. Los 4 LEDs virtuales, bueno, se puede configurar con lo que quiera. Aquí, por ejemplo, podemos conectar la entrada digital A, que es el arranque remoto, o tenemos en el LED 2 la indicación de warning o shutdown, el LED Go Trip. Aquí les muestro en el frontal donde estarían esos LEDs. Un segundo. Aquí en Mimic. Entonces, esos serían los LEDs programables. Al final,
tú puedes escribir aquí, remote start, warning, shutdown, y al final ingresar con el texto descrito y lo puedes imprimir desde aquí y lo puedes pegar en el frontal del controlador. Muy bien. Un otro punto de customización entonces sería la selección de una imagen para que te aparezca cuando estás apenas energizando el controlador. Entonces, habilitamos aquí Show at Startup, una imagen, y ya podemos aquí ingresar con una logo, por ejemplo, la logo de tu compañía, la logo del fabricante o la foto de tu suegra si quieres, no hay problema. Y si te gusta mucho tu suegra, tú puedes mantener la foto de la vieja aquí por un minuto si quieres. Entonces siempre al ingresar y energizar el controlador te va a aparecer esa imagen. ¿Ok? Apenas parte de customización. Ya enseguida, entonces, ingresamos en lo que sería más importante en la parte de programación del controlador. El primer parámetro, Enable Fast Load Feature, de una manera general, va a olvidar los tiempos de arranque para que tengamos el grupo disponible y tomar la carga lo más rápidamente posible. O sea, si vamos a hacer un arranque convencional, arrancamos el grupo, hay un delay para que se tenga el tiempo de estabilización, después un otro retraso para que se caliente, un otro retraso y así por adelante. Cuando habilitamos esa opción, Enable Fast Load Feature, ya olvidamos los tiempos y simplemente el controlador va a mirar la frecuencia, si está en su nominal, la presión de aceite, si está de acuerdo, y el voltaje, si está en su nominal. Mirando los tres parámetros, ya de una vez va a estar listo para cerrar su interruptor y tomar la carga. ¿Ok? Muy importante esa opción para aplicaciones de emergencia, donde no se puede tardar a respaldar una carga, como en data centers o en hospitales, en lo que sea. ¿Ok? La segunda opción, Audible Alarm Prior to Start, simplemente te va a disparar una alarma sonora en el controlador así que el grupo recibe el comando de arranque. La tercera opción, All Warnings are Latched, significa que las alarmas, las advertencias del controlador, mismo que ya no estén más activadas, van a seguir en el display del controlador, para que de una manera u otra el operador sea forzado a resetearla en el controlador, para que la pueda mirar. ¿Okay? Entonces, es una opción bastante interesante para el momento del comisionamiento de la planta, pero no de una manera general para operación. Eso no es tan importante. Bueno, ya sabemos que grupos de emergencia pueden quedar mucho tiempo apagados, apenas esperando que falle la red o algo así. Entonces, en ese tiempo es muy importante guardar la voltaje de la batería, no consumir la corriente de la batería. Por eso tenemos una opción Enable Sleep Mode, donde de la misma manera que tu computadora, tu notebook, el controlador va a entrar en modo sleep. Si nadie lo tiene presionado, si nadie lo está operando. ¿Ok? Hay una otra opción, Enable Manual Fuel Pump Control, que sería el control manual de la bomba de llenado de combustible. Entonces, ya de antemano les muestro aquí en la parte de Engine. Fuel Options. Fuel Control. Cuando ya tenemos aquí un sensor de control cualquier, tenemos una opción de control automático de la bomba de llenado de combustible. Fuel Pump Control. Entonces, aquí se puede ajustar el percentual de nivel para que se encienda la bomba
el percentual de nivel para que se apague la bomba. ¿Ok? Esa sería la operación automática. Cuando tenemos la opción arriba marcada para operación manual, cuando estamos en el display frontal mirando el nivel de combustible, manualmente con el tick box en Start Stop podemos hacer apagar y encender la bomba. ¿Ok? Manualmente. Y obviamente para eso necesitamos una salida digital para controlar la bomba, para controlar el comando de la bomba. Entonces aquí en Outputs, Digital Outputs, necesitaríamos, por ejemplo, configurar la salida Fuel Pump Control. ¿Ok? Y esa sería la salida controlada. Muy bien. Regresando para misceláneos. Enable Manual Frequency Stream sería la habilitación de un ajuste manual de la frecuencia. Pero no es un ajuste de un rango muy grande, muy largo. Sería un ajuste en bajo, más o menos 2, 3 Hz hacia arriba, hacia abajo. Eso para que tú puedas controlar el motor electrónico con el intuito de tener ahí entonces la medición lo más precisa posible. Pero eso solo va a funcionar con motores electrónicos. No tiene función cuando el motor es manual. ¿Okay? Support right to left language en módulo string es una opción para cuando el idioma de tu controlador o de tu software es en arábico, por ejemplo, donde se escribe de la derecha a la izquierda. Entonces, para nosotros eso no es importante. Enable cool down in stop mode. Bueno, habilitar el enfriamiento en modo stop, en modo de parada. Si no tenemos eso marcado, al momento de activar el stop mode, la planta va a rechazar la carga y apagarse de una vez. Ya cuando tenemos esa opción marcada, Enable Cool Down in Stop Mode, ¿qué pasa? Es que con un comando de stop, el grupo va a rechazar la carga, pero va a seguir funcionando para que haga su proceso de enfriamiento. Si lo presionamos otra vez, ahí sí el grupo se apaga de una vez. Si no lo presionamos, o sea, un único comando, entonces la planta va a hacer su tiempo de enfriamiento normal. ¿Ok? Bueno, Enable Maintenance Reset on Module Front Panel es una habilitación para que se pueda resetear las alarmas de mantenimiento por el tablero frontal. Entonces, una vez que se dispara una alarma de mantenimiento, se puede mirar la alarma y resetearla del panel frontal. Si no tenemos eso marcado, la manera de resetear puede ser por entrada digital, directamente por el SCADA o por un sistema remoto, WebNet o cualquier otro SCADA de terceros. Enable Backlight Power Saving sería de la misma manera que el Sleep Mode, una manera de que se apague el display del controlador cuando nadie lo está utilizando, ¿okay? Con el intuito de no consumir la corriente de la batería. Show Active DTC and Show Inactive DTC son informaciones que vienen del motor electrónico por la CAN. Cuando hay una alarma en el motor electrónico, llamamos de Active DTC, que sería Diagnosed Trouble Code de la JDC 939. Si quieres mostrar las alarmas del motor electrónico que están activas, debes marcar esa opción. Si quieres mostrar en el display del controlador el histórico de las alarmas, entonces debes marcar esa opción. ¿Ok? Muy bien. Por final de misceláneos, tenemos aquí la opción de filtros para medición de voltaje de la red y del generador.
Cuando ponemos aquí el filtro, por ejemplo, aquí con su set en 30, significa que el controlador tiene que hacer 30 lecturas para entonces tener una actualización en el display frontal. Pero interesante es que eso es solo para visualización. Eso no sirve para control, no sirve para protección, ¿ok? Simplemente para que tú puedas visualizar el voltaje de una manera más estable, ¿ok? Muy bien. De aquí voy a pasar algunos puntos aquí de configuración. Voy a hablar ya directamente del Event Log. El Event Log, que serían los eventos guardados en el controlador, cuando apaga el grupo, cuando se arranca el grupo, cuando me sale un shutdown, un trip, cuando tengo una falla de la red y, bueno, otras informaciones más. Podemos guardar la información conjuntamente con la fecha y la hora o con las horas de funcionamiento del motor. Tú eliges, ¿ok? Igualmente puedes elegir lo que quieres guardar. La opción abajo para que te envíe una SMS por GSM cuando tienes algún evento del controlador, bueno, ya no se utiliza más, porque para esa función necesitaríamos un modem externo conectado a la puerta 232 del controlador. Y la solución que tiene DeepSea hoy no necesita más de eso, porque tenemos el sistema WebNet que ya te trae todas las mensajes por SMS y todo. ¿Okay? Enseguida el data logging. Si me acuerdo bien, hablamos del data logging en el webinar de la semana pasada. Entonces, guardamos aquí las informaciones que quiera que me genere un gráfico. Presión de aceite, temperatura, la frecuencia, voltaje, la corriente, todo. Llenamos aquí la tabla con lo que creemos es lo más importante. Y después, al final, podemos tener una ventana de informaciones aquí, guardarlas en la memoria USB, ¿ok? O guardarlas en la propia memoria del controlador. Y al final tenemos la herramienta Tools, Data Log Viewer. ¿Dónde tengo algo? Desktop. Y al final ver todas las gráficas de todas las informaciones, de todo más. ¿Ok? Excelente, excelente. Vamos ahora a la parte de la aplicación y ahí ya empezamos a hablar también de algunas funciones bien importantes. Bueno, si tenemos un motor convencional diésel, no necesitamos hacer nada porque por defecto viene configurado a un motor convencional. Ya si tenemos un motor electrónico, debemos buscar en esa lista el motor electrónico correcto para que tengamos una comunicación perfecta. ¿Ok? Si es un motor electrónico que es puro padrón JDC939, ya podemos utilizar aquí el generic JDC939. ¿Ok? Muy bien. Cuando tu motor electrónico te trae informaciones avanzadas, podemos guardar aquí en highest JDC939. Bueno, si no tenemos eso marcado, las informaciones que vienen del motor electrónico van a ser las informaciones básicas. Presión de aceite, las RPM, la generación, todo. Ahora, cuando tenemos aquí en highest JDC939, adicionalmente tenemos informaciones como la eficiencia del funcionamiento del motor, ¿okay? La utilización del combustible y algunas otras informaciones avanzadas. Tu motor electrónico puede estar configurado para que funcione en 1500 RPM o 1800. Si tú necesitas cambiar eso, si está en 1500 pero necesitas 1800 o al revés,
tienes que marcar la función Alternative Engine Speed. Eso es todo. ¿Ok? Algunos motores electrónicos muy raros son los que se comunican por la puerta 485. Un ejemplo sería el Cummins KSX, que se podría comunicar por la puerta 485 o utilizando la puerta WebNet, que es igual a una puerta 485. Enseguida ya tenemos una función ya más interesante, sería la función Dual Mutual Standby. Les voy a mostrar aquí una presentación. José, ¿me confirma que ves la presentación, por favor? Sí, perfecto, Edson. Ok, gracias. Entonces, aquí la presentación del Dual Mutual Standby. Estamos haciendo un ejemplo del grupo 1 aquí, el grupo 2 a la derecha, ambos controlados por el 7310. La aplicación aquí, obviamente, no me debe permitir que ambos grupos, grupo 1 y grupo 2, estén conectados al barramiento al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el 7310 no es un controlador de sincronismo. Entonces, no podemos trabajar en paralelo. Entonces, por comunicación, la función Dual Mutual Standby debe asegurarme que cuando necesitamos el grupo 1 está con la carga. Si me falla el grupo 1, la función Dual Mutual Standby debe automáticamente arrancar el grupo 2 y tomar la carga. Y después, cuando regrese el grupo 1, debe hacer la transferencia de carga por transición abierta. O sea, hay un corte en la carga al momento de hacer la transición. La transición puede pasar también no solamente por una falla o un defecto en uno de los grupos, pero también por el tiempo de horas de funcionamiento. Entonces, yo puedo elegir que me funcione tantas horas el grupo 1 y ahí entonces me pase el grupo 2. También es posible activar la función Dual Mutual Standby para los 7320, pero la configuración es un poco diferente. Porque con los controladores 20 tenemos el control del grupo 1 con la red y el grupo 2 con la red. Entonces, digamos que el grupo 1 sea el prioritario. Cuando me falla la red, arranca el grupo 1. Si también me falla el grupo 1, o si alcanzamos las horas de funcionamiento, arranca el grupo 2 y toma la carga del grupo 1. Cuando regresa a la red, el grupo 2 hace la transferencia hacia la red. Lo interesante aquí es que en el punto central de la red hay solamente uno único interruptor de red, que es comandado tanto por el 73 del grupo 1, cuanto por el 7320 del grupo 2. ¿Ok? Entonces, otra vez, aquí por comunicación, el cable por comunicación. Perdón, déjame tomar aquí el spotlight. Aquí por comunicación, 485.232. Vamos a asegurar que el grupo 1 y 2 no conflicten el control. ¿Ok? Muy bien. La configuración de la función Dual Mutual Standby, primeramente, va a necesitar que tú indiques cuál es la puerta de comunicación. 232 o 485. Obviamente, por el tema de la distancia y de la inmunidad a ruidos, recomendamos siempre que posible utilizar el 485. En la parte SCADA de cada uno de los controladores, necesitamos configurar la prioridad y el ID. El ID sería la dirección del controlador. Y la prioridad, bueno,
sería la prioridad. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el controlador que va a ingresar primero al sistema? Como configuraciones tenemos entonces la parte de Duo Mutual para definir si va a estar siempre activado por entrada digital. Balance Mode, que sería el balanceo de las horas de funcionamiento de uno u otro. Si el grupo me va a arrancar cuando el otro, el que está en funcionamiento, me presenta alguna alarma de corriente, por ejemplo, de sobrecorriente. Si vamos a hacer la operación en Due Time, que igual es básicamente lo mismo que el balanceo de horas, ya vamos a ver en la configuración, y la conexión y prioridad. Entonces, a ver aquí el primer ejemplo, donde el Balance Mode está por prioridad, Set Priority. Cuando estamos por prioridad, siempre el grupo de la prioridad más baja, el 1, por ejemplo, va a ser lo que va a arrancar y va a quedar siempre funcionando hasta que presente algún problema. Cuando hay algún problema, lo que pasa es que llamamos el grupo 2. Y si el grupo 1 nunca pasa nada, queda funcionando bien, va a pasar con el tiempo que el grupo 1 va a tener muchas más horas de funcionamiento que el grupo 2. Eso puede no ser muy recomendable. Entonces, podemos también elegir una otra configuración, Engine Hours o Dual Mutual Time. Con ese modo de operación, ya vamos a tener el balanceo de horas trabajadas de un grupo con el otro. Entonces, el grupo 1 puede ser el prioritario, no hay problema, pero con el Due Time, en un valor específico, como aquí 8 horas, un ejemplo. Entonces, arrancamos el grupo 1, va a funcionar 8 horas. Después que se completa las 8 horas, automáticamente el grupo 2 arranca. Cuando el grupo 2 está listo para tomar la carga, ocurre la transferencia abierta. Igualmente, el grupo 2 va a funcionar ahora 8 horas. Y una vez que tenga 8 horas de funcionamiento, ya están iguales. Uno ha trabajado 8 horas y el otro igual. Entonces, el grupo 2 no hace la transferencia de carga, pero sí sigue trabajando hasta 8 horas adicionales para ahí entonces hacer la transferencia de carga. ¿Ok? Entonces, el Due Time va a ser siempre el tiempo, la diferencia de tiempo de un grupo con el otro. Bueno, José, ¿preguntas con ese tema del Duo Mutuo o con alguna otra configuración hasta aquí? Claro, Edson. Vamos a ver, tenemos las siguientes preguntas. Nos pregunta Michael Ávila. La única diferencia entre el 73 y 74 es el puerto RJ45. Sí, básicamente sería la única diferencia física. El 74 tiene el puerto 485, pero con esa puerta Ethernet, hay algunas otras diferencias. Entonces, por esa puerta Ethernet ya tenemos un protocolo de comunicación adicional que sería el SNMP. Igual tenemos también el Web SCADA inbuilt, que sería el propio sistema de control y monitoreo para el 74, lo que no está disponible para el 73. ¿Ok? Serían sí las únicas diferencias. Lo demás, interfaces, funciones, todo es igual para uno u otro. ¿Alguna pregunta más? Sí, nos pregunta Luis Solórzano. Cuando tenemos una alarma de fallo de apagado, la lectura de presión estando el equipo apagado queda entre 5 y 8 PSI. Al revisar el sensor no tiene problemas. ¿Se podría deber el fallo a la conexión a tierra y negativo del bloque del motor? Muy posiblemente, muy posiblemente. Si tienes ahí alguna indicación de una presión que no es real, es posible que sí, eso sea por la conexión con la tierra, que no esté bien conectada al bloque del motor o que no esté en la misma referencia del controlador. Entonces, la primera recomendación sería revisar este cableado. Ok,
Una pregunta más, Edson. Nos pregunta Jan Pérez. Cuando se habla de un 25% encender y un 75% apagar, ¿se entiende que es necesario 2 entradas digitales para la señal desde el tanque de combustible? No, no necesariamente. ¿Tú ves la configuración del software, José, por favor? Sí, es correcto. Ok, está el software aquí, correcto. Entonces, regresamos aquí en Fuel Options, Fuel Control. La indicación de 25%, 75% viene del mismo sensor análogo. Un único sensor análogo me trae el rango de voltaje. Perdón, el rango de 0 a 100% de la indicación del combustible. Entonces, automáticamente, cuando ese sensor VDO me indica 25%, que el tanque ya está casi vacío, 25%, voy a encender la bomba de llenado de combustible. Al momento que se enciende la bomba, entonces automáticamente estamos llenando el combustible y ese mismo sensor, cuando me da la información de los 75%, entonces ya apagamos la bomba. Entonces, sería un único sensor análogo y una única salida digital para hacer el control, para que se encienda y se apaga la bomba de combustible. ¿Ok? Entonces, seguimos ahí con la presentación para que tengamos tiempo de ver las funciones principales. Ya con el Dual Mutuo Standby estamos listos. Aquí regresamos. Ya estamos listos entonces con la función Dual Mutuo Standby. Lo que no les comenté al principio es que podemos quedar con la función siempre activada o podemos activar la función mediante una entrada digital. ¿Ok? Es lo que había faltado. Bueno. ¿Hay alguna otra configuración adicional aquí? Sería referente al breaker control. Cuando tenemos el Enable Alternative Breaker Bottle Control activado y Enable Manual Breaker Bottle Control, cuando tenemos la opción abajo, significa que la opción del Mimic solo me va a aceptar la transferencia cuando estoy en modo manual, ¿ok? Eso básicamente es lo que me indica esa opción aquí, Enable Manual Breaker Control. La opción de arriba, básicamente, me define que la operación, cuando tengo el grupo listo para tomar la carga, y igualmente la red está buena, la red está ok, yo puedo presionar aquí hacia la red y la carga se va a cerrar con el interruptor de la red. Si presiono una vez más la red, entonces me abre el interruptor de la red. Puedo entonces presionar el interruptor, el comando del grupo generador, y aquí me cierra el interruptor del generador. Si lo presiono una vez más, me abre el generador. Básicamente eso es lo que define la opción Enable Alternative Breaker Bottle Control. Pero lo interesante aquí no es eso. Básicamente sería una novedad que sería la transferencia de carga con check de sincronismo. Es check sync, entonces va a hacer con que la transferencia de carga del 74 para la red o de la red para el 74 va a tomar en cuenta la ventana de sincronismo que está aquí. La frecuencia no debe estar por debajo de menos 0,1 hasta 0,2. El voltaje, una diferencia máxima 2 voltios. Y el ángulo de fase 5 grados. La importancia de hacer una transferencia con una check de sincronismo es que el impacto de la carga en la transferencia es mucho menor. Y se puede hacer casi que sin corte en la carga. ¿Ok? Prácticamente sin corte en la carga. Muy bien. Ahora, si realmente queremos asegurar que no va a haber corte en la carga, tenemos aquí la opción Closed Transition. Entonces, la opción Closed Transition
igual va a tomar en cuenta la ventana de sincronismo, pero ya cuando tenemos esa opción marcada, el interruptor del grupo va a cerrar al mismo tiempo del comando de abertura del interruptor de la red. O sea, el comando para que se abra un interruptor y se cierre el otro sale al mismo tiempo. Y así estamos haciendo lo que se llama closed transition. ¿Ok? Bueno, si el interruptor del grupo, por ejemplo, es un poco más lento su comando y el interruptor de la red es más rápido, entonces es posible que aún sí haya un corte en la carga, porque digamos, si el interruptor de la red tiene 30 milisegundos de comando y el interruptor del grupo como unos 500 milisegundos de comando, entonces por un rato va a haber un corte en la carga. ¿Ok? Bueno, para que no tengamos entonces ese corte en la carga, déjame recordar aquí en red, mains options. Aquí en red, mains options, se puede configurar el tiempo de paralelismo. ¿Ok? El tiempo de paralelismo. Entonces se puede configurar un tiempo donde efectivamente la red y el grupo van a estar conectados al mismo tiempo. Déjame regresar aquí, application. Bueno, ese tiempo máximo va a ser como unos 500 milisegundos y el mínimo como 100 milisegundos. De esa manera, solamente cuando un interruptor reconoce que el otro ya está cerrado, es que entonces se va a abrir. Entonces, efectivamente, vamos a tener la red cerrada. Vamos a tener el closed transition. ¿Ok? Eso es demasiado importante. Esa función anteriormente solo había disponible en el 335, en la ATS de DeepSeek 335, o en los controladores de sincronismo, ¿ok? Como los 8610, 8620, y ahí por adelante. Pero eso sí es algo bastante interesante. Muy bien. Déjame hacer aquí un otro cambio. Excelente. Obviamente, si hay algún problema con el proceso de que se busque el sincronismo, entonces lo que va a pasar cuando, por ejemplo, me pasa un tiempo y no alcanzamos el sincronismo, lo que pasa es que el grupo tiene que activarse y hacer la transferencia abierta. Entonces, cuando alcanzamos el tiempo definido en fail to sync alarm, ya una vez, digamos, se aborta el proceso de closed transition y hacemos la transferencia abierta convencional. Así pasaría, ¿ok? Bueno, hablando un poco de las configuraciones de entradas digitales, salidas y todo. Aquí en las entradas digitales tenemos las entradas flexibles y algunas entradas que vienen por defecto, como presión de aceite, temperatura, nivel de combustible. Claro, ambas pueden tornarse una entrada digital o igualmente una entrada flexible. Haciendo apenas un ejemplo para una entrada flexible, cuando elegimos una entrada flexible, podemos elegir aquí entre sensores de corriente, voltaje o resistencia, como vimos al inicio de la presentación. Digamos, es un sensor de corriente, lo tenemos en percentual, lo voy a configurar hasta 160%. Cualquier tipo de sensor va a ser compatible, porque tú puedes hacer una edición de la curva del sensor, suponiendo, como un ejemplo, que ese sensor no es de 4 a 20 miliamperios, pero de 0 a 20 miliamperios. Entonces, lo que tú vas a hacer es indicar al sistema
que es 0 a 20 miliamperios. Ahora ya tengo un sistema lineal. Suponiendo que ese sensor no es lineal, doble clic y puedes ingresar con cuantos puntos adicionales sea necesario. ¿Ok? Entonces, con eso, prácticamente los DeepSeek son compatibles con cualquier tipo de sensor, cualquier tipo de instrumentación. Muy bien. Al final, puedes Save As, guardar la curva y listo. ¿Ok? Muy bien. Excelente.